Buenas tardes, soy Alicia Martínez Crespo, jefa de estudios del Instituto Cervantes de Atenas y desde aquí les damos la bienvenida. La Casa de la Memoria es un ciclo de encuentros que se repetirá de manera periódica. Esta primera parte terminará el próximo jueves con la proyección del documental El último sefardí. La finalidad de este ciclo es contribuir de la mano de la comunidad israelita de Salónica a la difusión y revitalización del legado sefardí. Un legado y sobre todo una lengua, el judeo-español, en palabras de UNESCO, en serio peligro de extinción. Y una de las formas de preservar una lengua y evitar que desaparezca es fomentar su enseñanza. La enseñanza del judeo-español se está llevando a cabo en numerosas universidades y centros de investigación con el objetivo principal de enseñar a interpretar los textos orales y escritos que se conservan en esta lengua. Por ejemplo, en este sentido, Jackie Benyamor está realizando una importante labor en la Universidad de Salónica. Sin embargo, cuando empezamos a colaborar con la comunidad israelita de Salónica, la pregunta que nos hicimos fue si podíamos enseñar a niños y a jóvenes a hablar, a comunicar en judeo-español. La respuesta, desgraciadamente, fue no, por una sencilla razón: no teníamos profesores de judeo-español. En general, los pocos hablantes de judeo-español que conocemos tienen cierta edad y no todos cuentan con las herramientas necesarias para enseñar la lengua. Sin embargo, la pandemia ha hecho que a esta Casa de la Memoria se le haya abierto una ventana, o mejor dicho, una pantalla a través de la cual tal vez sea posible introducir el judeo-español en nuestras aulas. Para reflexionar y quizá poder actuar en esta dirección, presentamos la mesa redonda Retos y acciones para la enseñanza del judeo-español en el siglo XXI. Tenemos la suerte de que algunos de nuestros excelentes participantes de hoy tienen una larga y rica experiencia en enseñar judeo-español como la lengua viva que todavía es. Antes de pasar a la presentación de ellos, les recuerdo que ustedes también pueden formular preguntas a través del chat que pueden ver en su pantalla. Empezamos entonces con Marie-Christine Bonparole. Buenas tardes, en París. Vivió 9 años en Estambul, donde aprendió el turco y el judeo-español. Es catedrática de judaísmo sefardí y judeo-español en el Departamento de Estudios Hebraicos en el INALCO, donde enseña, entre otras materias, el judeo-español desde 1991. Dirige importantes investigaciones, también el corpus oral del judeo-español en línea, y ha publicado numerosos artículos sobre los efectos de las lenguas en contacto con el judeo-español. Es también autora de materiales para enseñar judeo-español, entre ellos un manual de lengua y de cultura. Muchas gracias, Marie-Christine, por estar hoy aquí con nosotros. David Nar, buenos días desde Seattle, Estados Unidos. Se doctoró en Historia en la Universidad de Stanford y es profesor de estudios sefardíes en la Universidad de Washington. El título de su primer libro es Los judíos en Salónica entre el Imperio Otomano y la Grecia moderna. Autor de numerosos artículos, ha creado la Biblioteca y Archivo Digital de Estudios Sefardíes, uno de los mayores en su género. También organiza diversos programas para la recuperación del judeo-español. David, muchas gracias por estar hoy aquí. Y Karen Sarjón, buenas tardes. Karen nació en Estambul y estudió en la Universidad del Bósforo Filología Inglesa y Psicología Social. Realizó otro máster en Lingüística en la Universidad de Reading en Inglaterra. Escribió 2 tesis sobre el judeo-español. Fue profesora y coordinadora del Departamento de Exámenes en la Universidad del Bósforo y abrió el Centro de Investigaciones sobre la cultura sefardí otomano-turca, que realiza numerosos proyectos e investigaciones. Dirige el único periódico mensual en judeo-español en el mundo, El Amanecer, y también la página en judeo-español del semanal Shalom. En 2011 recibió la medalla Chevalier des Arts et des Lettres de la República Francesa por su contribución a la cultura mundial y sus esfuerzos para preservar el judeo-español. Profesora también de judeo-español, es fundadora y solista del grupo de música sefardí turca Los Pájaros Sefaradís. Muchas gracias, Karen, por estar hoy aquí.
Agradezco también especialmente la presencia hoy aquí de la directora académica del Instituto Cervantes, Carmen Pastor, que moderará la mesa de hoy. Carmen Pastor es doctora en Comunicación y Mediación Multilingüe por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y trabaja desde 1994 en el Instituto Cervantes. Es también secretaria general del Congreso Internacional de la Lengua y secretaria ejecutiva de la Asociación SICELE. Además de dirigir muchas de las publicaciones del Instituto Cervantes, ha escrito diversos libros y artículos, entre los que destacamos Estudio transcultural del discurso argumentativo y Argumentar entre culturas. Muchas gracias, Carmen. Cuando quieras, empiezas tú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, y gracias a ti y a Cristina Conde por invitarme a participar en estos encuentros y, sobre todo, felicidades a la comunidad judía de Salónica, a la Embajada de España y a vosotras, el Instituto Cervantes en Atenas, por organizar estos encuentros de la Casa de la Memoria en los que ya hemos podido disfrutar de interesantísimas conferencias. Creo que esta es una excelente forma de iniciar la actividad en la nueva extensión del Instituto Cervantes en Salónica, aunque la COVID nos siga obligando a que sea en línea. Y creo que en esta actividad se refleja una vez más el continuo interés que el Instituto Cervantes tiene y le presta al judeo español y a la cultura sefardí, tanto en la red de centros como aquí en Madrid, en la central del Instituto Cervantes. Y a modo de ejemplo les comento 3 proyectos actuales. Este verano de nuevo tendrán lugar unos cursos que llevamos años organizando con la Universidad de Castilla-La Mancha sobre sefarad, lengua, historia y cultura en Toledo, que se llenan todos los años con alumnado del Instituto Cervantes de todo el mundo y que se dividen en 2 grandes bloques, antes y después de 1492. El primero con el título Toledo y sefarad, periodo clave de la historia de España, y el segundo, después de sefarad, 5 siglos construyendo la identidad sefardí. Unos cursos que tienen lugar en Toledo, donde los asistentes visitan las huellas sefardíes en la ciudad. Otro ejemplo es el artículo de Shmuel Rafael Vivante sobre el judeo español en Israel, que acabamos de publicar en la última edición de nuestra publicación anual más emblemática, El español en el mundo, anuario del Instituto Cervantes. O el proyecto digital de rutas sefardíes que la Dirección de Cultura lanzará este otoño, gracias al cual se podrán recorrer digitalmente, pero también paseando las huellas sefardíes en diversas ciudades como Salónica o Belgrado, ciudad con la que se inicia esta serie titulada en lengua ladina Caminos de leche y miel. Todas estas iniciativas creo que se ven enriquecidas por esta mesa de hoy con estos 3 grandes especialistas y profesores de judeo español, los profesores Sharon, Nahar y Bornes, porque aborda un tema poco tratado y no exento de polémica, la enseñanza del judeo español. Queridos Devin, Marie-Christine y Karen, empiezo con una pregunta difícil. Hemos escuchado a la profesora Quintana señalar que el judeo español se ha quedado sin funciones sociales al ser desplazado por otras lenguas, y a la historiadora Molo afirmar que la enseñanza del ladino debería abordarse como la de las lenguas muertas, importantes sin duda para el estudio de la historia e identidad sefardí, pero que tal vez ya no tiene sentido como lengua de comunicación. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Por qué y sobre todo para qué es necesario el uso o creéis que es importante en la enseñanza y en el aprendizaje del judeo español? Empezamos tal vez, Karen, si quieres empezar tú misma. Ok, muy bien. Hola y muchas gracias por haberme invitado y estoy muy contenta de estar aquí con amigos que conozco de muchos años. Bueno, es verdad lo que dices, que ahora mismo el ladino no hace parte de la lengua familiar en nuestros tiempos. Ama, esto no quiere decir que la lengua está muerta, no del todo. Hay mucha gente en el mundo entero que habla y comunica en judeo español o en ladino, si prefieras el nombre. Tenemos un foro en el internet que se llama Ladino Comunita. Tenemos en Turquía y Devin también hace muchos
días del ladino donde se habla solo en ladino y cientos de personas lo hacen. María Cristina también tiene, en París hay también reuniones donde la gente se reúnen y hablan solo el judeo español. Aún la lengua no está muerta, no. Y nosotros, porque es nuestra generación que lo debe de hacer, es nuestro deber de enseñar lo más posible a los mancebos, como decimos nosotros en judeo español, de hablar, a lo manco de hablar un poco y bueno, vamos a ver y dejar lo más material posible para que ellos, si se interesan, puedan estudiarlos en el futuro. Gracias, Karen. ¿Qué te parece, Marie-Christine? ¿Por qué es importante enseñar a todos esos alumnos y muchos más que tenéis en el mundo? ¿Por qué no? Yo voy a decir, voy a hablar en español porque no puedo mezclar los dos. Son lenguas tan distintas para mí que no las puedo hablar. Si quiero hablar bien judeo-español, necesito apartarlo por completo del español. Yo pienso que quiero decir por qué no. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué los estudiantes extranjeros aprenden el francés, por ejemplo? Nunca se hace esta pregunta. ¿Para qué les va a servir a aprender el francés o el holandés, por ejemplo, que es hablado por poca gente? En todos los países podemos comunicarnos en inglés, por ejemplo. Pero si queremos verdaderamente entrar en los detalles, comunicar verdaderamente, entender por medio de la lengua lo que es una civilización, lo que es una identidad, es necesario absolutamente hablar judeo-español. Si usted se va en una comunidad judeo-española, como yo lo hice años antes, y habla solamente habla en español, por ejemplo, o habla en francés, o habla, porque la gente es multilingüe, sabe todas estas lenguas más o menos, pero si habla en otra forma, la gente no le va a decir cosas muy personales, le va a contar cosas muy generales. Estamos muy bien en Turquía, nos gusta mucho, todo el mundo está contento, todo está magnífico, formidable. Un investigador, por ejemplo, un lingüista, una persona que quiere, bueno, que se casa como yo me casé con un judeo español, es necesario que sepa el judeo español. Yo sin saber el judeo español no hubiera entendido nada de esta cultura. Por esto, porque también, ¿sabe? Entre la gente que aprende el judeo español, hay gente que ni es española, ni judeo española, ni mismo judía, y que aprende por razones de escritura, para poder escribir en judeo español. Parece una cosa extraña, pero estamos a punto de recibir en Francia, por ejemplo, a una escritora, poeta y cantadora muy joven que se llama Lily Henley y que viene para aprender judeo español porque quiere componer y escribir en judeo español. Muy interesante. Sí. No, es una cosa, porque es una lengua particular, es una lengua maravillosa. Sí, cierto. Devin, ¿qué te parece? Porque aquí Marie-Christine nos ha apuntado muchas cosas, también el tipo de alumnado que aprende, porque lo aprende para relaciones familiares. ¿Cuál es tu opinión y qué tipo de alumnado tenéis vosotros allí en Seattle? Hay unas cuantas cosas aquí. Es que para mí ladino judeo español es una lengua de la familia, ama no lengua madre para mí. Es una lengua de los nonos que sentía cuando era chiquitico y bueno, tengo empezado tras los 20 años ya estoy empezando la lengua y una cosa
muy loca, es que estoy procurando de hablar con mis hijos en esta lengua y pienso que no hay muchas familias que están procurando de hablar con hijos. Tengo un hijo de 5 años y uno de 2 años y medio y ellos pueden hablar. El de 5 años puede hablar y entender bastante bien en ladino y en judeo español y pueden hablar. Es una maravilla. Y no sé, no sé dónde vamos, no sé cuál es la fin del camino aquí. Para mí es una cosa de reclamación de la historia, de la cultura, de mi familia. Y para mis estudiantes y otras personas de mi generación, aquí en los Estados Unidos, que quieren hablar y quieren entender y quieren meldar la lengua, quieren saber más de dónde vinieron, de dónde vinimos, y para saber dónde vamos al venir. Y esta es una cosa. Y me parece también en la ciudad de Seattle, donde había y hay de ahí una comunidad bastante grande de ladino hablantes, quieren saber una parte de la historia de la ciudad. Y a mí me parece también, hablando con el profesor de ladino, de judeo español en la Universidad de Salónica, Jackie Benmayor, que dice también los estudiantes en la universidad que no son judíos, la más parte, hay unos cuantos, quieren saber de la ciudad. Y si no sabe la lengua judeo-española, no puede entender la historia de la ciudad, la historia del país. Y este es muy, muy importante para saber en la forma entre la forma de nacionalismo que es muy fuerte de India en todo el mundo, para saber dónde cabe esta lengua, es para saber más sobre un país y sobre una sociedad. La tercera cosa que quiero decir aquí es que la lengua ladino puede fraguar cupris, quiere decir puentes, que es una lengua, a mí es un hierro un poco llamarlo judeo-español, porque es una lengua judeo-española, sin duda, es una lengua judía, hispana, balcana, otomana, pan-mediterránea. Y esta es la lengua, la vedrá, que hace puentes entre todo el mundo mediterráneo y bueno, hace conexión entre esta zona del mundo y más, porque hay conexiones desde España a Turquía, a Israel, a Seattle, y puede viajar por todo el mundo con esta lengua y no saber solo de su propia historia o de la historia de su ciudad o su país, también del mundo entero. De hecho, es verdad que esas conexiones, aquí estamos hablando cada uno en español, en el ladino de Estambul, en el de Estados Unidos, y nos comprendemos perfectamente, grandes puentes. Hablabas también de esos estudiantes. A la hora de darles clase, claro, no es lo mismo si quieren aprender español para relaciones personales, para el ámbito laboral, para el ámbito académico. Tú, María Cristina, has escrito, como decía antes Alicia, un manual de aprendizaje de lengua y cultura sefardí, de ladino. ¿Es complicado hacer un material, focalizar la enseñanza a un modelo determinado, a varios? Cuando lo hice por primera vez no había casi nada. Y fue una cosa que se hizo entre Karen y yo, porque en la comunidad judía de Estambul no quisieron poner clases de judeo español, rehusaron. Y yo, como tenía entradas con la gente que manejaba más o menos la escuela, yo me fui y me asenté y dije, ¿de qué? ¿De qué no aprendes? Es que no tenemos profesor, es que no tenemos material, es que no tenemos libros, es que no tenemos el otro, el esto. Y yo la llamé inmediatamente a Cargen y le dije, tú
darías lecciones de judeo-español? Me dijo Karen, si tuviera un libro, sin problemas, inmediatamente. Yo dije, lo voy a escribir. Y empecé a hacer un libro, pero únicamente para que los judíos españoles aprendan el judeo español y que lo puedan aprender por sí mismos si quieren. Ajá. O sea, tomaste un reto. Claro, pero no había descripción ni de los verbos, ni de la conjugación, que es bastante importante porque es muy diferente de la española, y no había gramática escrita. Y tuve que escribir todo, y bueno, para los verbos sobre todo, donde hubo muchos problemas a finales del siglo XIX, tuve mucho trabajo, pero salió. Y bueno, y es un manual porque en el INALCO aprendemos lengua, cultura y literatura, porque eso no lo hemos dicho, pero el único acceso a una literatura enorme y muy importante, de la cual el conjunto del mundo no sabe ni pío, es la lengua judeo-española, que si no, no podéis leer los libros porque no se ha traducido casi nada. Uh-huh. Y me imagino entonces que es un manual sobre todo para la enseñanza del español, por lo que comentas, en el ámbito cultural, en el ámbito académico y familiar, ¿no? Sobre todo. Es una lengua sobre el judeo español hablado en Estambul. Bueno, señalando unas variaciones que hay entre el español de Salónica, el español de Bulgaria, por ejemplo, que es un poco distinto, pero todo el mundo conoce las variaciones de cada uno, así que no importa mucho. Uh-huh. Y los diálogos salen de los trabajos de campos que hice en Turquía, porque hice casi son, creo, 100 horas o 110 horas de grabaciones en familias que contaron, o entre familia, que dejaba la máquina abierta para grabar a la gente que hablaba en casa, cómo hablaba, y con todo este material hice las lecciones. Porque lo preguntaba también, Karen, porque al enseñar, pero también en el trabajo editorial que tú haces, me pregunto si, por ejemplo, en tu trabajo en El Amanecer, en La Hoja, que publicáis en Ladino, en Shalom, ¿tomáis un estándar determinado? ¿Tenéis un libro de estilo? ¿Apostáis por un tipo de lengua o cada uno su variedad? Lo digo porque, si no recuerdo mal, la mítica revista de... ayudarme a pronunciar bien, Yahim Jerusalem, si no lo pronuncio mal, hizo una gran labor ahí de estandarizar un poco la lengua, ¿no? Entre las diferentes variantes. ¿Cómo ves, Karen? Sí. ¿Estás diciendo aquí Jerusalén? Aquí Jerusalem, perdón, sí. Aquí Jerusalén. Aquí Jerusalén. Perdón, lo pronuncio. Quiere decir aquí es Jerusalén. Sí, sí. Okay. Mira, yo fui profesora de lengua, profesora de inglés como 40 años. Y por esto, el material que yo usaba, que nosotros usábamos en la universidad, era un material casi nuevo. Bueno, ya se hizo viejo, en el tiempo estaba nuevo, quiere decir un método de comunicación. No solo era clásico, memorizaciones y cosas así, pero el punto era de comunicar con la lengua, ¿ok? Y por esto, cuando el director de Cervantes de Estambul, Pablo Martín Asuero, cuando él me dijo, me demandó si puedo enseñar el judeo español en el Cervantes de Estambul, yo le dije sí, ¿por qué no? Tuve que preparar mi propio material con el punto de hacer los elevos comunicar. Tenía elevos judíos y no judíos. Ellos, los no judíos, querían empezarse en la lengua porque
se interesaban, tenían o tuvieron amigos judíos o en sus chiques tenían como vecinos judíos que hablaban el judeo español y se interesaban. Y yo les demandaba unas cuantas veces, ¿estás seguro que estás en la clase que debes de estar y no en el español moderno? Y no, me decían, no, judeo español. Y los otros que eran judíos querían embezarse porque sus padres no les embezaron, no como nosotros nos embezimos en casa, que hablaban siempre todos, mis padres, mis nonos, todos, como dijo Devin, era la lengua de comunicación de la familia entera, de los amigos, de los vecinos también que eran judíos. Por esto, el currículum que yo había preparado, el buto era comunicar. Y a la gramática solo un poco más diálogos, cuentos, cantes, y con esto empezaron bastante bien. Y continuando con este currículum, 2 años antes, el Shalom me pidió que haga una serie de cursos de ladino en el canal YouTube que tenía. Y yo hice como 10 cursos, ama con explicaciones en turco. Y este año me pidieron la Hermandad Sefaradí de Nueva York que haga una serie de lecciones y yo hice un curso de 12 lecciones, ama esta vez con explicaciones en inglés. Mi sueño es de tener un material, una serie de libros de enseñanza en judeo español sin otra lengua. Porque si tomas, por ejemplo, un libro de enseñanza en español o en francés o en inglés, no hay más otras lenguas. Todos con bueno, fotos y caricaturas y esto todo, enseñan los diálogos. Ama, no hay otra lengua que explica esto. Hasta ahora tuvimos solo libros. Bueno, Matilda Sarano Cohen hizo libros en Israel, ama con explicaciones en hebreo. Hay otros libros, ama con explicaciones en otras lenguas. Lo que tenemos de menester es tener una serie de libros solo en judeo español. Ama, esto costa. Y no tenemos para esto. Nunca tuvimos. Nunca, ¿verdad? La enseñanza de cualquier lengua, además de tener materiales, necesita profesores, profesorado. En este artículo que os comentaba Shmuel Rafael, decía que la necesidad más apremiante era la de tener profesorado de judeo español. Lo comentaba también antes Alicia. Devin, ¿vosotros tenéis en vuestra universidad programas de formación de profesores, para futuros profesores de ladino? Bueno, yo soy historiador, y mi perspectiva es un poco diferente. Es que para mí y para nuestros estudiantes, la más parte son, bueno, del nivel de graduados, de PhD, estudiantes de PhD, quieren sobre todo empezar como meldar, como leer documentos y libros históricos. Y bueno, para mí una cosa muy importante de esta perspectiva es pensar en la lengua como una lengua judía. Quiere decir que todos los manaderos que tenemos, históricos, archivos y documentos, como en Turquía también, fueron escritos en otro alfabeto diferente. Quiere decir en las letras hebreas, como en Turquía, turco había escrito en caracteres árabes. Y en judeo, la lengua judía, judaísmo, judeo español, se escribía en caracteres aquí, como tiene Karen aquí, en caracteres hebreos. Y este es muy importante para nuestros estudiantes, empezar
alfabeta hebrea para que puedan empezar como meldar los manaderos en judeo-español. Y la primera vez que ofrecimos un curso en judeo-español fue el maestro fue David Bunes de Universidad Hebrea de Jerusalén, y él vino de Seattle y dio unos cuantos cursos. Y me acuerdo el primer día aquí, bueno, aquí tenemos solitreo, esta es la forma de escritura cursiva que no se emplea más. Solo unos cuantos, diremos locos, que emplean para escribir notas. Sí. Yo entre ellos. Este profesor Bunes metió en la tabla de Tebeshir, ¿cómo se llama? Ayúdame, no sé. Tebeshir, chalkboard, el chalkboard. Sí, Tableau, sí. Metió un frase en ladino, en judeo español, en caracteres de merubá, de hebreo. Y habían estudiantes que sabían hebreo, unos que sabían en español, otros que sabían en turco, otro que sabía un poco de árabe y otro que sabía en griego. Y me parece que fue como un refrán como los pepinos, se levantan los pepinos y ajarban los bakshavanes. Se escribe así, ¿no? Y solo si la persona que entendía y sabía cómo meldar el hebreo empezó a decir los sonidos, cómo sueña estas palabras, y el que sabía el español empieza a descifrar qué dice, ama en esta frase no puede entender si solo sabe en español, y el que sabía el turco entró aquí para ayudar y solo a vagar, solo con la colaboración muy fuerte y muy estrecha, toparon la respuesta, entendieron que dicho esta frase. Y esta forma de colaboración es muy importante y empieza de este punto de vista con las caracteres judías, hebreas, para empezar a entender la herencia de la lengua y la cultura, que es una herencia también judía. Nosotros en París tenemos en la universidad una enseñanza, tenemos un diploma de judío. Y esto es necesario para la formación de profesora. Hay 4 asignaturas de lengua, con civilización y literatura, sobre todo de lengua, muy fuerte de lengua. Y hay 2 asignaturas de historia. Y todo esto, cuando escapan todo esto, y además hay laboros personales que hay que hacer. Y cuando escapan, ya estoy hablando en judío ahora, cuando terminan, son capaces, claro, se van un tiempo en Turquía o en otra parte donde hablan judeo-español, son capaces de enseñar el judeo-español. Y hemos formado, y estoy formando 4 profesores. Uno es griego, por eso lo voy a decir, porque es de Salónica, y vino de Salónica para aprender Spandelis Mavroyanis, que habla perfectamente el judeo español y que hace un archivo de lengua judeo-española que grabó por todas partes. Y bueno, hay profesores, hay gente que puede enseñar. Ya, y esto entre todos y haciendo, mandando a Karen una persona, a Devin otra para historia, podemos entre nosotros hacer una forma de formación al profesorado bien completo. O sea que hay profesores y hay que encontrarlos, y seguramente ahora la posibilidad de los cursos en línea nos va a ayudar mucho, ¿no? Que es lo que se está intentando en Salónica, ¿verdad? Karen, hay una compañera, Ana Vázquez, nos pregunta desde el chat
¿por qué unos sefardíes hablan judeo español y otros no? ¿Y cuáles son las principales variedades del judeo español? ¿Te lanzas tú misma? Hoy. Esto es una cuestión donde la Que- respuesta es muy larga. Bueno, hasta desde que vinieron al Imperio Otomano en 1492 y siguieron viniendo 2, 3 décadas más, hasta los años como hasta que se fundió la República Turca en 1923, esta lengua fue hablada por todos los sefardíes del Imperio Otomano. Quiere decir como casi 500 años. Ama después, bueno, mismo antes, en 1860, así, se abrieron las escuelas de la Alianza Israelita Universal en el Imperio Otomano, como había como 115 y pico escuelas, donde el enseñamiento era el francés. Esto fue el primer golpe al judeo español porque, bueno, por la primera vez la mujer fue a la escuela a empezarse a meldar y escribir. Y bueno, hubo muchos, en el Imperio Otomano y el mundo entero, todos eran muy... admiraban el francés, la cultura francesa, los ideales de la Revolución Francesa y bueno, el francés se hizo la lengua franca del mundo y para obtener un estatus bueno en la comunidad, calía aprender o empezarse el francés, era muy importante. Y seguro como el francés devino la lengua de educación, de instrucción, de cualidad, de nobleza mismo, los que no hablaban el francés se consideraban como clase baja. Después de que la república se fundió, hubo un movimiento de nacionalismo turco donde todos los grupos étnicos debían de hablar el turco. Bueno, Turquía ya era tiempo porque yo había entrevistado una señora que, esto era en 1980, que ya tenía 84 años y que no hablaba ni un verbo, ni una palabra en turco. Y yo mismo le había demandado, ¿por qué no hablas turco? Y me dice, es solo las bashas, quiere decir las putas que hablan el turco. Yo, ¿qué va a hacer con el turco? Amante turco es que va a tener. Así era como mismo un tabú para las mujeres de hablar el turco. Después la comunidad decidió que ya debían de abrirse a la comunidad mayor y decidieron de hablar turco en las familias y especialmente con los chicos. Y cuando ya vinimos a los años 70, el judeo español ya estaba casi muerto, casi, porque ya no se hablaba más en las familias, casi. No querían hablar y especialmente a los chicos. Yo, por ejemplo, cuando nací, hasta 5 años me hablaron en francés. Esto era mi primera lengua. Y cuando fui a la escuela turca, seguro, escuela primera, todos estaban hablando turco, yo entendiendo nada porque no sabía el turco. Y después los profesores llamaron a mis padres y les dijeron, bueno, habla turco en casa para que sean vez de la chica. Y es así que yo empecé el turco después. El judeo español estaba siempre ahí. No era la lengua favorita. Mi padre, cuando ya tenía 8 o 9 años, tomó profesor especial para empezarme el francés, que debía de meldar y escribir en francés como se debe. Esto era muy importante. Después que la gente ya no estaban hablando mucho, se olvidaron muchas cosas y
estaban sustituyendo palabras en turco y verbos en turco en conjugándolos con la gramática española. Así tenemos los ejemplos clásicos, el vapor yanasheyo al Cupri, o nosotros nos karıştırıyoruz en los meseles del hükümet, que casi todas las palabras son en turco, ama conjugadas en forma de español. Esto era en el estado que vino el judeo español. Desde que se abrió el Instituto Cervantes, mira, es muy importante, en Estambul, y desde que la gente empezaron a viajar, que antes no se viajaba mucho, que la gente empezaron a viajar y que se fueron a países donde se hablaba el español, y que vieron que mismo una migalla, un poquitico de judeo español les estaba valiendo para comunicar en un país extranjero, ahora empezaron a reevaluar sus pensamientos sobre el judeo español. Yo lo voy a cortar aquí. Estupendo. No sé si queréis Bueno, de añadir... esto está mancando una cosita. Okay. Es que los judeos españoles de Estambul siempre fueron multilingües, hablaron siempre muchas lenguas, porque así era en el Imperio Otomano, se hablaban mal o bien, pero se hablaba casi todo, y había el griego, que en Salónico la gente podía pasar sin griego, pero la familia de mi marido, por ejemplo, que hablaba judeo-español cada día, desde la mañana hasta la noche, la madre con sus hijos hablaba francés con su hija, porque tenía que casarla bien, con gente buena, y los hijos se hablaban en turco entre ellos, pero todo el mundo entendía lo que decía cualquier, y la madre sabía el griego perfectamente, porque había muchos griegos en su juventud en Estambul. Sí, mis padres, por ejemplo, cuando querían hablar cosas secretas entre ellos, hablaban en griego. Sí, la madre con el tío de Sabetai hablaban en griego. Las otras lenguas ya entendíamos nosotros, yo y mi manico. Si ¿No te dice que dicen tiorea? Tiorea. Muchas palabras en griego en el ladino, en el judeo español que hablamos. Muchas. Se le bosdeó la calimera. La calimera, sí. Se le bosdeó la calimera. En relación a este tema que habéis contestado a la compañera del chat, Devin, obviamente después de la diáspora, de la expulsión de los sefardíes de España, todos llevaban consigo los dialectos que estaban hablando en la península, todos se instalaron en diversos países de los que naturalmente absorbieron muchas influencias y también del hebreo religioso. De toda esta variedad que hay, ¿cuál creéis que es el papel de la Academia, o cuál debería ser, mejor dicho, el papel de la Academia Nacional del Ladino Judeo-Español que se ha creado y se ha unido a las ASALE, a las Reales Academias de la Lengua Española? ¿Qué pensáis de esto y cuál es vuestra opinión según qué debería hacer esta academia? Una demanda muy difícil, diremos. Sí. Bueno, es que mancamos muchos manaderos para la enseñanza, para el embellecimiento de la lengua, como ya tenemos dicho aquí. Y una cosa que no tenemos muy bien es un diccionario grande, completo, histórico, con el cual puedes buscar palabras en letras hebreas y en letras latinas. Y esta es una cosa que mancamos y es una cosa que si tendríamos, sería un milagro, diremos, un milagro. Porque un nes gadol, de verdad. Un nes gadol. Sí, porque para mí y para mí, mira, cuando estoy procurando de hablar con mis hijos, y no sé una palabra que
afita cada día, que no sé una palabra, 10 palabras que no conozco. Tengo que buscar en un lugar, mando un mensaje a un amigo o busco en los diccionarios que tenemos. El mejor diccionario que tenemos es Judeo-Español a francés, de Joseph Nehamah. Y agora, piscina agora, publicaron en Francia un diccionario de Joseph A la Nehamah volta. en reverso. Quiere decir, puedes buscar desde francés a ladino, a judeo-español. Si no se sabe la palabra que quiere saber, no, no puede buscar, no puede topar. Y estos manaderos serían muy útiles, muy importantes Mancan para muchos estudiantes. verbos. Sí, hay muchos verbos. Ainda para mis Manca. estudiantes, mancamos unas cuantas partes aquí de estos diccionarios. Quiere decir, como María-Cristina ya mencionó, es que en Bulgaria se hablaba ansina, y en Salónica ansina, y en Estambul ansina, y Rhodes ansina, y hay muchos dialectos y debemos de saber qué son las diferencias entre los dialectos y cómo trocaba la lengua. Quiere decir, en Salónica, por ejemplo, había la palabra trabajar, que quiere decir como trabajar. En Salónica no se emplea más trabajar para decir trabajar, ¿sí? Porque trabajar se dice, según el folclore, que trabajar fue una palabra que diremos, las mujeres públicas, diremos, se llamaba antes. Ellas trabajan y la gente que tiene un hecho laboran. Y emplea la palabra laborar, que quiere decir trabajar. No sé si entendiste lo que dije. Es muy curioso. Sí. Esta es una manera de trocar las palabras tras la historia. Y no tenemos un manadero, un diccionario que puede ayudarnos a entender qué quiere decir las palabras en sus contextos geográficos y históricos. Y esta es una cosa que mancamos. Y si un instituto, no sé, no me importa cuál puede ser de Academia Nacional o lo que sea, debe de meter muchas paras en este proyecto, porque va a ayudar mucho para la generación del presente y para los que vienen al avenir. Ama, aquí está el problema, porque ni la Real Academia está dando ni un grosh, ni la Autoridad Nacional de Israel tiene dinero para esto. Y esto quiere decir que estas todas organizaciones están para nada, que no se va a hacer nada, porque la Real Academia publica diccionarios de español. En los diccionarios de español se debe de topar también el judeo español como variante de español, o un diccionario judeo español que es el sueño mío. María Cristina, antes de dejarte paso, que nos interesa mucho tu opinión, vemos que no estás de acuerdo, solo comentaros a los panelistas que Michel Azaria, no sé si lo pronuncio bien, nos pone aquí un enlace del diccionario francés judeo-español Nehamah al reverso. No sé si lo conocéis, pero Cristina, yo veía que como que no estabas de acuerdo, ¿no? Tenemos por una parte la necesidad de ese gran diccionario pan-ladino, perdón, que es lo que creo haber entendido, un poco a semejanza del diccionario panhispánico, ¿no? De la Sale. Sí. Pero por otra parte, Cristina, tú no lo ves como una variedad del español, ¿no? El español lo verías como una lengua propia. De ninguna forma. No se puede tener un diccionario español con un poco de ladino. Tú hablabas un poco antes de la estandarización y esta tendencia
se inició después de los años 70, cuando empezaron los institutos Cervantes, esto de la Real Academia Española que se metió a recuperar las variedades un poco lejanas del judeo español, y sin embargo tuvo una importancia y un impacto mortífero sobre el judeo español, ya que para estandarizar ¿qué se necesita hacer? Quitar todas las palabras, como lo hacemos un poco espontáneamente cuando hablamos aquí con españoles que nos oyen. Es rehispanizar casi por completo lo que decimos, hasta turbiarnos en la conjugación, porque lo que difiere muchísimo, además de la fonética en judeo español, es la morfología verbal. Y todas las tentativas, y hubo muchas tentativas a finales del siglo XIX para rehispanizar al judeo español. Por suerte fracasaron, porque la comunidad de locutores era importante. Pero, sin embargo, destrozaron por completo, por un tiempo, el sistema verbal. Empezaron a introducir diptongos donde nunca las había tenido el judeo español, empezaron a confundir con el francés, el español y el judeo español tres formas de grupos verbales, formas diferentes. Fue un lío terrible. Por suerte, había entonces la comunidad de Salónica, que era muy importante, que ya no existe más. Había las comunidades de Francia, de Bulgaria, bueno, estábamos antes de la Shoah. Y todos restablecieron las palabras. Bueno, Karen hablaba de la manera exagerada en que introducen palabras turcas ahora a veces en Turquía, pero sin embargo hay palabras turcas que están en el judeo español, y muchas, y en el de Salónica sobre todo, desde que están ahí desde el siglo XVIII. En el Meam Loez hay Kimur, hay verbos, hay Temel, hay muchísimas palabras que son turcas, judeo-hispanizadas. También quitamos todos, para que nos entiendan los españoles, las palabras hebreas. Estábamos mujer pública tratando, se dice una zona. Se dice una zona. Había mujer pública. La mujer pública es una zona. Estábamos tratando buscar milagro es Nes. Hay muchas palabras. Y esto, aquí Jerusalén, por ejemplo, quiso estandarizar. Yo lo comenté con Moshe Shaul, lo puedo decir francamente, que era el director de esta revista, muy útil, muy importante, muy estimada. No quiero decir nada, pero me decía Marie-Christine, ¿esto a quién lo voy a vender? ¿Quién me va a leer? Me van a leer los españoles, que los judeo españoles no me bastan para justificar una publicación en judeo español. Y si lo leen los españoles, van a buscar cada 3 palabras, van a tener que buscar qué es esto, qué quiere decir esto. Para facilitarles la vida, les cambiamos, tomamos, bueno, y palabras muy judeo-españolas, como jazino, como amatar, que son arabismos españoles muy antiguos, y van a quitar verbo y sustituirlo por palabra, van a escribir palabra y no palabra, van a cambiar, decir abrir y no abrir, porque la oposición en judeo español entre B y V no la oyen los españoles, pero sin embargo un judeo español no puede hablar sin. Es una lengua muy diferente y es una lengua judía, como lo decía David. Es como el yiddish. No hay que considerar si los diccionarios de yiddish
hubieran sido hechos por los alemanes, que hubo también esta tendencia a regermanizar el yiddish, fue un fracaso tremendo y una catástrofe cultural. Pero había gente suficientemente numerosa y suficientemente orgullosa de su lengua para que no fuera así. Y por esto quiero decir que sí, los institutos Cervantes meten clases de judeo-español o hacen diccionarios, tienen que ser con la idea que el judeo-español no es ninguna variedad del español. Sí, puede ser, es una variedad periférica muy lejana, pero cada vez que van a querer acercarlo del español, lo van a matar. Esa es una obra muy grande para el Instituto Cervantes, no creo, pero desde luego el Instituto Cervantes cuenta para el judeo español con los investigadores y hablantes de ladino. Respecto a esto, estamos terminando el tiempo, nos queda 3 minutos, pero hay 2 preguntas en el chat que a lo mejor, si Alicia nos permite, no querría dejar desatendida. Por una parte, nos pregunta el señor Azaría, nos habla sobre la diferencia de ladino y judeo español. Leo su pregunta, dice: no entiendo por qué españoles representando a España utilizan la palabra ladino cuando la RAE acaba de nombrar a Paloma Díaz Mas para promover el judeo español. El ladino no se habla, pero sí existe, pero es diferente. Si entiendo la pregunta, creo que nos está exponiendo que el judeo español y el ladino no serían entonces lo mismo. Bueno, esto es, ¿me permites, Camari? Sí. Esto es la diferenciación que hizo el profesor Jaime Vidal Cefija. Esto era su tesis de doctorado y esto fue su lucha, su pleito, su vida entera, que las dos son diferentes. Puede ser que sí eran diferentes, porque él dice que el ladino solo existe en los textos religiosos. Puede ser que sí, antes esto era diferente, pero ahora el mundo entero no hace diferencia entre judeo español o ladino o judesmo o esto o judío o esto y otro. Y creo que lo que él quiere el público es lo que es justo. Yo soy lingüista y en lingüística es lo que habla el pueblo, lo que dice el pueblo que es aceptado. Sí, una vez sí puede ser que era diferente, ahora ya no. Lo que quiso apartar, se fija, es una cuestión de nombre. Yo estoy perfectamente de acuerdo con Karen cuando dice que como quiere el pueblo llamar a su propia lengua, lo llama, y los otros que se callen. Lo que pasa con el judeo español es que no tiene un nombre, pero tiene 100. Y lo que pasa, lo que quiso apartar como lingüista el profesor Cefija son los calcos del hebreo, que no tienen la sintaxis del judeo español, sino la del hebreo, y que son muy diferentes. Sabrás que peregrina será tu semen en tierras que no a ellos. Esto no se dice así en judeo español, es un calco típico del hebreo, porque era una lengua de enseñanza y no quería Jaime Vidal Cefija, porque en aquel tiempo mezclaban todas las variedades, diciendo incluso que esta lengua calco del hebreo era el judeo español escrito. Sin embargo, el judeo español está siempre escrito y no es este. Este es un calco. Pero si lo llamamos la lengua calco del hebreo, ya queda libre el término ladino para la lengua hablada y publicada. Hemos llegado al final de... Perdón, Devin, tú creo que querías añadir. Sí, una cosa chiquitica aquí es que, bueno, una manera de resolver el problema es llamar la lengua judío. Y Judío, aquí, sí. judío, Judío. sí, es una lengua judía y no Sí, debemos de entrar en judío, y en Estambul sí, decían judío, judío. sí. Y otra cosa es que, como Marie-Christine dijo, es que es importante reconocer que hay
hay palabras y expresiones en ladino que vienen del hebreo que emplean cada día. Como vidas largas. Vidas largas, Haim Aruhim es una expresión calca. Si no entiendes la referencia al hebreo, no entiendes de qué estamos hablando, de mucho, que tengamos vidas largas. ¿Cuántas vidas tenemos? Solo una vida, viene de hebreo, es otra cosa. Y por esta razón es importante de reconocer que hay unas cosas importantes aquí, lingüísticas, culturas y históricas. Para mí no importa a la fin qué nombre empleamos, porque es más importante la lengua la misma. Hay una cosa muy importante, es que aun cuando el judeo español parece ser español, no lo es. Si digo, por ejemplo, a todo el mundo aquí, asentado que te vea, ninguno de los españoles, ni de los franceses, ni cualquier persona se va a sentir amenazada. Sin embargo, el día que no nos traiga, os he dicho una cosa terrible, que quiero veros con el padre, el hijo, quien sea próximo a vosotros y muy querido, muerto. Y esto viene del hecho de que asentado viene, es la traducción de la shav del hebreo, y que quiere decir asentado durante los 7 días del duelo hebreo. Mientras que en Francia se dice asentado, parece gente importante, instalada en la vida. Así puedes oír cosas que te parecen muy españolas y que no tienen nada que ver. Interesantísimo, se nos queda corto. Yo quería pediros a los tres, tal vez para cerrar, tú, por ejemplo, Debbie nos ha dicho que está enseñando a sus hijos, está hablando con ellos judeo-español, ¿no? Para que sean hablantes futuros, o bueno, o ya lo son. Quería preguntaros qué podemos hacer en instituciones, personas, para reavivar el uso del judeo-español. No sé quién querría empezar, tú misma, Cristín. Sí, una cosa que funciona bastante es permitir a que se reúnan gente para hablar, contar su vida, sus usos, su costumbre, las cosas que saben del judaísmo en judeo español, con gente que saben muy bien y gente a veces que saben menos, y se ve que poco a poco los que lo tenían de manera pasiva, que lo sabían un poco, pero sin saberlo exactamente, ven que se atreven y empiezan a hablar. Eso fue una cosa que hizo Jaime Vidal se fija en Francia, y que fue muy importante para la revitalización del judeo español después de la Shoah. Estupendo. Karen, consejos. Estoy de acuerdo con María Cristina. Yo también, hay dos bandas aquí, Meldar y Moabet. Meldar y Moabet, quiere decir leer y echar la shon. Es también. Echar la shon. Sí, como hablar, meldar y hablar. Y el diálogo entre hablar y meldar. Este es muy importante, y que tenemos las dos bandas a la misma vez, y conversación y meldaduras, meldando es muy importante. Los textos son raíces a la historia, al pasado, y Moabet, hablar, es de hoy adelante. Y tenemos las dos partes aquí. Meldar y Moabet, estupendo, muchísimas gracias. Ha sido estupendo, súper interesante. En el chat también hay muchas felicitaciones y muestras de interés por este diálogo. Por parte del Instituto Cervantes seguiremos intentando apoyar en todo lo que podemos en esta interesantísima lengua. Muchísimas gracias a los tres y seguimos adelante con ello. Muchas gracias.